Eh, Una cosa, Hola Daniel. Luis, no, has abierto el webinar, estamos transmitiendo. Entonces, mútate y quítate la cámara. Bueno, pues empezamos en 10 minutos, empezamos el webinar. A ver qué me estáis diciendo por aquí. Sí, ahora ya debéis de estar escuchando, ¿vale? O sea, deberíais de estar escuchando. Perfecto, escucho sonido, ok. Empezamos en 9 minutos. Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a empezar. A ver, Luis, si te añades y pones... Hola, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Pon Hola. en full screen la presentación. No sé si Sí, estás... ¿Le has dado el play? a ver, segundito. Sí, y empiezo Sí, a... ahora debería estar ya a full screen. Ahora, perfecto. Vale. Ok, pues nada, bienvenidos a todos, buenos días a este webinar en el que vamos a hablar en exclusiva del borrador del reglamento oficial de la EAT, de la Ley Antifraude. Deciros que tenemos a más de 300 personas apuntadas a este webinar, o sea que un poquito de interés ha generado, hemos marcado un récord post-pandémico, así que seguro que hay un interés tremendo por este nuevo borrador y no es para menos. Bueno, os doy un par de apuntes logísticos. Ya sabéis que hacemos una presentación por parte de Luis y que luego pues tenéis la posibilidad de preguntar directamente vía micrófono, para lo cual no tenéis más que levantar la mano. También desde ya podéis mandarnos vuestras dudas o las cuestiones que vayan surgiendo por el chat y yo se las trasladaré a Luis posteriormente. Ya sabéis que este es un webinar de los que hacemos de forma regular, conjuntamente, it-latino.net, que lo veis ahí, a ver, ahí está, it-latino.net, a cuya red pertenece tecnowebinars.com y, bueno, pues en este caso Ley Antifraude y Luis Vilanova. Hacemos webinars de forma regular desde hace varios años. Como digo, después de la presentación por parte de Luis, tenemos un turno de preguntas. Os animamos a preguntar ahora que tenemos aquí a Luis delante, porque luego cuando tengamos el vídeo, pues ahí ya no se puede preguntar. Evidentemente, todas las grabaciones las podéis ver en demosdesoftware.com, no solo de este webinar, sino de unos cuantos webinars
que ya tenemos muchos webinars que tenemos ya grabados por parte de Luis. Luis está en Valencia. Vamos a ver cómo te escuchamos, Luis. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, no, Valencia no, estás en Madrid. Perdona, que me he equivocado. Sí, entre Madrid y Valencia siempre, sí. Bueno, el resto de España, claro, obviamente. Ahora estás en Madrid. Bueno, pues Luis, te escuchamos perfectamente, te estamos viendo la presentación a full screen, así que todo tuyo, nos vemos en el turno de preguntas. Pues muchas gracias. Bueno, pues lo primero, daros las gracias por otra oportunidad de explicar un tema tan interesante en este caso como la ley antifraude. Vamos a tratar la ley, el borrador del reglamento, un análisis técnico. Nosotros somos auditores certificados, ahora lo hablaremos, y ya llevamos trabajando, también lo vamos a ver, desde septiembre del año pasado, ayudando a decenas de empresas, si no cientos, en adaptar su software en auditoría, ¿no? En auditoría informática. Ahora vamos a ver, vamos a trabajar el reglamento, lo vamos a intentar ahí desmontar. Sabéis que el reglamento está en modo borrador, pero bueno, yo creo que algunas cosas casi vemos todos que van a ser como definitivas, ¿no? Por analogía a otras legislaciones que existen similares. Lo primero, creo que la mayoría, bueno, he visto en el público que hay clientes, potenciales clientes y personas o empresas nuevas. Para los que nos conocéis no hace falta, pero para el resto sabéis que nosotros somos auditor CISA, somos certificados. Esto significa que tenemos un sello de auditor que tiene valor internacional, nuestros informes tienen valores internacionales. De hecho, trabajamos para Colombia, Estados Unidos, Canadá, UK, Italia, Bélgica, Francia, Argentina. Bueno, creo que me dejaré algún país, pero trabajamos para medio mundo. Nuestros informes están en varios idiomas y siempre firmados por un auditor CISA, repito. Y sobre todo, también y muy importante, nuestra labor como peritos colaboradores con la justicia. Aunque esta asociación que tenéis aquí es de Madrid, realmente estamos trabajando en todo el territorio nacional y otros países. Nosotros trabajamos con abogados, fundamentalmente, y nuestra especialidad es el peritaje de juicios sobre RP. Casualmente también es la especialidad. No voy a decir marcas porque no quiero hacer publicidad, pero bueno, todo tipo de proyectos que han fracasado de implantación de RPs. ¿De acuerdo? Uniendo estos dos mundos, auditoría y peritaje, pues hemos llegado a trabajar en muchas cuestiones. Pues, por ejemplo, yo diría que de los principales auditores de digitalización certificada, que es otra auditoría y otra homologación para la agencia tributaria. Trabajamos con algunos clientes la NF525 de Francia, también en modalidad autocertificación. Ahora hablaremos de esto, la ley antifraude de Francia, para que nos entendamos, Ticket Buy. Somos el principal auditor de receta médica privada electrónica de España. Todas las prácticas, no, todas no. Casi todas las soluciones software de receta médica privada electrónica que se han homologado, otra homologación diferente, han pasado por nuestras manos. Somos auditores de SLOR de apuestas online y, bueno, trabajamos auditorías 27001, 17 y PCI DSS para otras compañías. Todo esto nos da mucha capacidad para entender esta ley y el reglamento. Bueno, lo que decía antes era, llevamos trabajando desde septiembre, porque, bueno, llevamos ya 20 años en consultoría y auditoría, pero la ley antifraude ya sabéis que aparece el año pasado como se activa el año pasado, y es cuando, a partir de agosto, es cuando empezamos a trabajar a fondo con nuestros clientes. Aquí solamente hay una muestra, veis clientes grandes, clientes pequeños, clientes medianos, no sé, decenas, más de 100, cientos, no sé cuántos hay en esta auditoría y en otras auditorías que confían en nosotros, ¿no? ¿Por qué lo comento? Porque me gustaría dar un par de pinceladas sobre el artículo 201 bis, que es lo que vamos a tratar hoy aquí encima de la mesa en este webinar, ¿no? El artículo 201 bis se basa en una infracción que en principio tendrán aquellos fabricantes, productores y comercializadores de software que apliquen una serie de cuestiones que ahora vamos a ver. Entre otras, si os fijáis, en el punto 1 del artículo 201 bis, habla todo el rato de procesos contables, facturación o gestión. Esto es muy importante, porque algunos clientes, al principio, cuando ven nuestro informe de auditoría, dicen, oye, Luis, ¿por qué me estás introduciendo aquí contabilidad? ¿Por qué me estás introduciendo cobros? Otras cuestiones. ¿Por qué?
Sí, al final parece que Ticketbuy, la NF525, habla de factura, ¿no? Ya, y el reglamento también habla de factura. Ahora veremos cómo encaja el reglamento dentro de la ley, al menos desde nuestra interpretación. Ya, pero es que el artículo 201 bis no solo es el reglamento. Primera conclusión que me gustaría que os llevarais de este webinar. Llevamos trabajando desde que salió el reglamento la semana pasada con diferentes despachos de abogados del top 10 de España, diferentes asesores fiscales, asociaciones de asesores fiscales, y entre todos hemos llegado a una conclusión bastante obvia, y es que la ley no es el reglamento en exclusiva. La ley es más aparte del reglamento, que son cuestiones que ahora vamos a tratar un poco por encima, porque esto ya lo hemos tratado en otros webinars que están colgados en TecnoWebinar y podéis acudir a ellos. Pese a que el foco de esta charla va a ser el reglamento, no quiero dejar pasar esta oportunidad de no caigáis en el error que yo cumplo el reglamento, cumplo con la ley. No, desde mi punto de vista no es así. El reglamento es una pieza más, es como el anexo más importante de la ley, estamos de acuerdo, pero hay más cosas, ¿vale? ¿Y qué más cosas hay? Pues vemos, el artículo 201 bis está dividido en dos puntos. El primer punto se refiere a aquello que le afecta a los fabricantes de software. Aquí podemos entrar en un debate que hoy no lo vamos a tener, obviamente. ¿Qué significa fabricante de software? ¿Significa que yo soy una empresa privada y tengo un desarrollo a medida? No voy a entrar en eso, ¿vale? Pero solo os lo dejo como interrogante. En el caso de colaboráramos juntos, ya profundizaríamos. El artículo 201 bis en su punto 1 nos marca 4 letras que están asociadas, a su vez, a lo que hemos hablado de contabilidad, facturación y procesos contables, ¿de acuerdo? Pero contabilidad, facturación y procesos de gestión. Aquí, en resumidas cuentas, lo que nos viene a decir es, oye, tu software no puede permitir contabilidades distintas, no puede permitir reflejar cuestiones parciales, no puede permitir registrar transacciones de anotaciones realizadas o bien no puede permitir alterar transacciones. Esto, al final, consultando un poco con los principales despachos de abogados, al final estamos hablando, ¿qué es transacción? Transacciones son, ya lo hemos hablado, podría suponer hechos económicos, ¿no? Ya que estamos en facturación en paralelo y caja B, hechos económicos, el flujo de caja, ¿no? Desde que albaranes, proyectos, órdenes de trabajo, horas, se traducen en facturas, cobros y contabilidad, yo creo que entendemos que se ciñe a esto, dado que, repito, el artículo se refiere a procesos contables, facturación y gestión, no solo facturas, ¿vale? Entonces, vuestro software tiene que cumplir estas 4 letras y estas 4 letras no están en el reglamento, ¿vale? El reglamento no habla directamente de estas 4, lo toca, pero no habla exclusivamente de estas 4, ¿vale? Vamos al reglamento, empezamos con el reglamento. Sabéis que también desde octubre del año pasado, la agencia tributaria paralizó las letras E y F hasta que estuviera el reglamento, ¿de acuerdo? Las letras E y F lo que nos vienen a decir es que el software debe de cumplir con unas especificaciones técnicas, ¿de acuerdo? Tiene que integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad. Esto lo llevamos trabajando desde agosto con nuestros clientes, en todos los procesos que hemos estado hablando, y además la letra F, que ahora se reactivará, habla que los softwares se tienen que certificar. ¿Certificar respecto de qué? Respecto de la disposición reglamentaria, que es el reglamento. Entonces, ¿la certificación es el cumplimiento de la ley en su totalidad? No. No, porque si ahora nos vamos al reglamento y eso lo vamos a ver, el reglamento solo habla de facturas, solo habla de facturación. No me está diciendo nada de contabilidad y no me está diciendo nada de procesos de gestión. Las 4 primeras letras aplican desde el 11 de octubre. Las letras E y F, en cuanto se active, por así decirlo, el reglamento que en estos días está en modo borrador. Por tanto, y por terminar, lo que nosotros deberíamos de cumplir es las 4 letras de la ley y el reglamento. De hecho, si os fijáis, la ley también habla del 29.2J. A ver si puedo volver a la anterior. La letra E dice integridad, conservación, accesibilidad, en los términos del artículo 29.2J. Si nos vamos al artículo 29.2J, y lo he puesto en negrita y subrayado, sigue hablando de procesos contables, facturación y gestión. Facturación está metido en el reglamento, nos lo deja claro. La facturación se rige por el reglamento, pero no los procesos contables y la gestión, ¿vale? O al menos no está de momento en el reglamento borrador. Seguimos. Y el punto 2 de la ley va orientada a la tenencia de este software, típicamente al
al obligado tributario, a vuestros clientes, generalmente a vuestros clientes, ¿no? A no ser que seáis una empresa que tiene un desarrollo a medida propio. Una vez dicho esto, pues la verdad es que nos sentimos bastante satisfechos de poder decir que gracias al trabajo que hemos estado haciendo con estas empresas desde agosto, pues ya cumple prácticamente con un 80% de la ley, si no más. Lo único que tenemos que hacer ahora es adaptar a nuestros clientes que han estado trabajando duramente en un periodo que ha comprendido desde que les damos el informe de auditoría aproximadamente 2 y 3 meses. Ahora hablaremos de este tema. Sé que vosotros aquí hay clientes que están esperando el reglamento para ponerse en manos a la obra con nosotros y otros que, bueno, que están reflexionando, tal. Yo he podido medir que nuestros clientes tardan entre 2 y 3 meses de aplicar las medidas de seguridad que hacen que se cumpla la ley en su totalidad. Con lo cual no es un tiempo despreciable, porque al final vosotros tendréis a vuestro equipo de desarrollo implicado en otras cuestiones y ahora los tendrás que sacar o al menos tendrás que aumentar el equipo o tendrás que hacer algo para poder llegar a tiempo para cumplir el reglamento y recordemos que la ley aplica desde el 11 de octubre, ¿vale? Entonces, pues bueno, podríamos decir que muchos vamos ya con retraso, ¿no? ¿Por qué nosotros hemos acertado con nuestros clientes? Pues hemos acertado porque trabajamos otras auditorías, como lo he nombrado antes, de la agencia tributaria. Por ejemplo, la de digitalización certificada de facturas, que escaneamos el papel, lo transformamos en PDF y ya se puede destruir el papel si cumple con una serie de cosas y con la homologación. Aquí nos podemos fijar, y he hecho una tabla porque es que lo he visto muy claro, ¿no? O sea, si en la primera columna es un poco algunos conceptos que aplican a nivel de auditoría y de homologación en diferentes homologaciones que trabajamos, podría haber metido la receta médica privada electrónica porque también cumple con muchas cuestiones de aquí. Y en las dos columnas izquierda, centro y derecha, pues habla de la ley antifraude y de otras auditorías. Pues en todas estas están pidiendo lo mismo. Nos están pidiendo firma digital, nos están pidiendo hash, nos están pidiendo procedimientos de seguridad y calidad, nos están pidiendo integridad, conservación y legibilidad, nos están pidiendo declaraciones responsables, nos están pidiendo documentos de adhesión y nos están pidiendo otras cuestiones como backup, acceso a la información, visor, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso hemos conseguido que todos los clientes que llevan trabajando con nosotros desde agosto y han seguido nuestras instrucciones, o bien hemos finalizado el informe, pues ya están cumpliendo con un porcentaje alto de lo que es el artículo 201 bis. Y tendrán que hacer, sobre todo ahora, trabajo para adaptarse al reglamento, o sea, la letra F. ¿De acuerdo? Seguimos. Con el reglamento en borrador encima de la mesa, nos gustaría volver a hacer hincapié en este punto de que muchas veces la ley, incluso el reglamento, que algunos de vosotros estabais esperando para comenzar con el proceso de consultoría y auditoría, estabais esperando el cómo, ¿no? Que nos dijera exactamente el cómo. Pues muchas veces el cómo no nos lo dice el reglamento. Es verdad que el reglamento nos dice muchas cosas del cómo, pero no todas. ¿De acuerdo? Pues, por ejemplo, hablábamos en nuestras auditorías de que la empresa tiene que tener un entorno de desarrollo seguro. Esto no viene en ningún reglamento, pero es una buena práctica porque si no, un bug en el entorno de desarrollo que afecte a los procesos de facturación y contabilidad me estará haciendo que yo no cumpla con la ley. Esto no me lo está pidiendo ni la ley ni el reglamento, pero es obvio que yo tengo que tener estos controles, ¿vale? Y son recomendaciones nuestras, ¿vale? Otras cuestiones que ya hablaremos. Por ejemplo, las copias de seguridad seguras. No nos habla de cómo tenemos que hacer las copias de seguridad seguras, pero nosotros sí que ya les decimos a nuestros clientes cómo tienen que hacer las empresas finales y cómo tienen que hacer las soluciones cloud-SaaS copias de seguridad para que sean lo suficientemente seguras de manera que si hubiera un conflicto o una sanción podamos demostrar ante un juez, repito, somos peritos, vamos a muchos juicios, podamos demostrar en un juicio, oye, mis copias de seguridad están hechas así, 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 porque leyantifraude.com nos lo ha recomendado y cumplen absolutamente con la integridad, conservación, legibilidad, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, el reglamento no nos va a decir todo lo que tenemos que hacer para cumplir con la ley. El reglamento se ciña a una serie de cuestiones que nos van a dar la certificación, pero no el 100% de la ley, ¿vale? Ni siquiera el 100% de cómo cumplo con la ley. Ahora bien, ¿qué ocurre? Yo leo textualmente, ¿eh? Esto está copiado del reglamento. Ahora si queréis, supongo que lo abriré con algunas preguntas que me hagáis.
El reglamento nos dice que su aplicación será, literalmente pone, al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Punto. Esto es lo que dice para empresas de desarrollo. Hablan de que los obligados tributarios se traslada al enero de 2024. Esta es la información que tenemos a día de hoy. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues desde mi punto de vista, parece no, quiere decir que si esto sale en el BOE dentro de un mes o dentro de un mes y medio o cuando sea, o dentro de 4 semanas o 3, cuando esto salga, que no lo sabemos, pues esto pondrá en riesgo a todas las empresas que no se hayan adaptado a la ley antifraude, artículo 201 bis. ¿De acuerdo? Seguimos. Esto ya lo he comentado. Entonces, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Aquí hemos extraído, hemos cogido el reglamento y hemos cogido los 30 principales puntos de control. Es posible que haya más. De hecho, hay más. Pero hemos pensado que en este webinar centrarnos en lo que realmente es más relevante. Luego pueden haber trascendencias. No, es que yo tengo un cliente que es del sector agrícola, entonces no aplica. Bien, pero eso ya son temas de asesores fiscales. Estamos hablando sobre todo de reglamento, ¿no? Vamos a desgranar el reglamento de cómo nos aplica a nivel técnico, ¿no? En los procesos de facturación, fijaros que habla de procesos de facturación. Bueno, pues si nos vamos a ir revisando los artículos, tampoco os voy a aburrir mucho, ¿no? El artículo 8, yo le he llamado cumplimiento funcional. Bueno, podemos llamarle, también se basa en lo que nos pone en el reglamento. Aquí nos habla de que, efectivamente, en respecto de la facturación, debemos de cumplir con integridad, conservación, accesibilidad, las dimensiones de auditoría que ya sabíamos desde hace casi medio año. Forma simultánea o inmediata, se tiene que generar un registro de facturación de alta. Ahora luego hablaremos de lo que es un registro de facturación de alta, porque también lleva a dudas en algunos de nuestros clientes. Capacidad de remitir información de manera continua, segura, correcta. Bueno, ya lo habéis visto, los que habéis leído el reglamento. Estaremos obligados a desarrollar una funcionalidad que nos conecte con la administración tributaria, pero que sea de voluntariedad del obligado tributario el usarla o no usarla. Eso sí, desde el momento que lo use, más o menos tendrá que cumplir el año natural o fiscal que tiene que utilizarlo. ¿Vale? Bueno, hay que desarrollarlo. Repito, esto es borrador. Que luego cambie, puede cambiar. Entonces, alguna cosa que no digamos, de lo que digamos hoy, obviamente, quedaría anulado o cambiado. ¿Vale? Integridad y inalterabilidad, esto ya lo hemos comentado. Y necesidad de rectificación o anulación. Esto es un concepto bastante nuevo, porque no habla de facturas rectificativas, tanto de complementarias o de abono, sino habla también de anulación pura de una factura emitida por error. También vamos a llegar a esto. Lo vamos a tratar poco, pero vamos a llegar. ¿Vale? Tenemos que permitir a la administración tributaria el acceso inmediato. Aquí hablaremos más adelante de un visor, de la posibilidad de exportar la información, etcétera, etcétera. Trazabilidad segura y fechada. Hablaremos de encadenamiento, hablaremos de hash. Esto ya lo íbamos trabajando, como digo, desde agosto en todos nuestros clientes. Cierre de periodo, un concepto relativamente nuevo en la auditoría de ley antifraude, pero no nuevo en otras auditorías que realizamos. Básicamente, a salvo que se especifique otra cuestión, nosotros apostamos en el cierre de periodo por un bloqueo por el periodo impositivo obligatorio, generalmente diario, mensual o trimestral y anual. ¿Vale? Entonces, esto es nuevo, un concepto nuevo en el reglamento. Ya explicaríamos a nuestros clientes cómo se debe hacer, porque lo hacemos en la digitalización certificada de facturas. También se exige un cierre de periodo y por eso entendemos cómo se debe hacer, ¿no? Conservación. ¿Qué ocurre con las copias de seguridad de años anteriores, por ejemplo? ¿No? ¿Cómo aseguramos su apertura? ¿Cómo aseguramos su inalterabilidad o cadena de custodia en el tiempo? Esto ya hemos trabajado, repito, con muchos clientes. Nos marca que la multiempresa puede ser diferenciada y puede ser utilizada en el mismo software, obviamente. La típica clave primaria que me diferencia una empresa de otra. Perfecto. Registros de eventos seguros y completos. Esto también es un tema bastante nuevo, porque habla incluso de los procesos de instalación, procesos de actualización, acceso de usuarios, login con éxito o fracasado, cualquier intento de acceso. Es como una especie de, no de trazabilidad de los procesos, sino de eventos del sistema, ¿no? Podría ser. Aquí nos da una serie de ejemplos, no nos especifica un inventario de todo lo que tiene que estar el evento, pero sí que nos da una guía. Esto ya lo trabajaremos con nuestros clientes 100%. Muy importante, el manual de usuario, según dice el reglamento, de todas las operaciones. Aquí hay clientes que dicen, no, o sea, de todas las operaciones de facturación. Ahí no pone eso, ahí pone de todas las operaciones.
¿vale? Aquí tenemos ahí, perdonad que tengamos ahí una pequeña y segregación de almacenamiento de datos, por ejemplo, por privacidad. El otro día hablaba con un cliente y decía, Luis, es que yo no puedo darle acceso a todas mis facturas tal cual, a los registros, porque yo tengo información de privacidad, es un hospital, ¿no? Es un grupo de hospitales. Tengo enfermedades, tengo tratamientos, tengo operaciones. Lo que nos piden justamente, está muy bien por la agencia tributaria este punto, porque lo que nos dice es, hay que segregar la información, ¿vale? Luego hablaremos de cómo se puede segregar. No quiero tampoco entrar en detalle, pero sí que lo hablaremos un poquito. Registros de facturación de alta. Este es un punto importantísimo, ¿no? Lo que nos debe para cumplir con la declaración responsable y, por tanto, con la certificación. En modalidad autocertificación, lo que nos viene a decir es el software tiene que registrar el alta de cada factura y tiene que almacenar una serie de campos de información que nos va introduciendo. No voy a entrar en estos, ¿vale? Ya con los clientes, cuando tengáis, también os podéis escribir por correo electrónico, cuando trabajemos con vosotros lo vemos, etcétera, etcétera. Pero el registro, el concepto de registro, no, es un concepto más de registro de información semántico. O sea, es un concepto semántico desde mi punto de vista. No es específicamente un registro en una tabla de una base de datos. Es decir, a mí me obliga la agencia tributaria, para que yo esté certificado, a disponer de toda esta información. Pero obviamente yo esta información ya la tendré, la mayoría ya la tengo. Y si, nuestros clientes tienen casi toda ya. ¿Por qué? Porque al final o lo han trabajado con nosotros o ya tenían esa información de obligado cumplimiento de facturas. Nadie que mejor que vosotros sabéis hacer facturas. Mejor que yo, seguro. ¿Vale? Entonces, este contenido, luego hablaremos de la segregación. Tenemos como dos opciones, ¿no? Yo ayer hablaba con otros clientes. De mi punto de vista hay como dos opciones. O yo reutilizo esta información de las facturas y la complemento con aquella que me está pidiendo aquí y la securizo, como decía un cliente mío, hago que sea un búnker, que esto sea intocable, o bien me creo una estructura de almacenamiento separada. Alguno me puede decir, pero eso es la redundancia. Bien, específica para la agencia tributaria. De manera que yo voy a tener que seguir securizando esto, pero yo me creo dos estructuras. ¿Por qué dos? Porque son facturaciones de alta y anulaciones. Me creo dos estructuras que tienen exclusivamente lo que me está pidiendo la agencia tributaria. Y además no tengo que tocar mi software sigue funcionando perfectamente, no tengo que tocar nada, ni consultas, ni operaciones, ni procesos, ni informes, nada de nada. ¿Vale? Me creo dos estructuras aparte y las securizo también. De manera que yo me creo luego un visor. El concepto de visor es muy importante. Esto viene también de las otras auditorías. El concepto de visor va a permitir, ante una inspección de la agencia tributaria, el poder rápidamente acceder a esta información que nos están pidiendo para ver si la cumplo. No voy a tener que estar sacando consultas o informes. Bueno, son como dos caminos. Hay un tercero, pero ese tercero hoy no lo voy a comentar. ¿Vale? Ok. Seguimos. El de anulación tampoco lo voy a comentar porque no, es bastante más sencillo que el de alta y lo que nos viene a decir es cuando yo anule una factura tengo que crear un registro de anulación. No lo voy a entrar bien. Hash, muy bien. El artículo 12 habla de cómo puedo llegar a securizar, ¿no? Estos registros. Nos habla de alta y anulación y un hash encadenado. Todos nuestros clientes dirán, vaya, esto ya lo hago yo, qué bien, ya nos lo dijo leyantifraude.com que lo hiciéramos. La firma electrónica también, desde nuestro punto de vista, debe ser encadenada y otras especificaciones técnicas que se determinarán. Por ejemplo, sabéis que hash puede ser calculado, o como dice la ley francesa, un checksum, puede ser calculado de diferentes algoritmos. 256, 512, hay diferentes metodologías. Mientras no nos lo digan, pues algunos clientes me dicen, oye Luis, ¿y qué hago? ¿Qué hago? Porque yo solo me queda ya esto y yo quiero que el día siguiente al BOE cumplir con la ley. Digo, mira, hasta que no se haga el decreto, el reglamento definitivo, yo no te puedo asegurar al 100% que no se va a cambiar nada. Entonces, yo lo que haría es, oye, prepara tu sistema, como lo han hecho mis clientes, para que tengas un cálculo de hash, aplícale un hash como el 512 que es aceptado en otras auditorías para la agencia tributaria y, oye, en el caso de que finalmente el hash me digan que es otro tipo de hash, pues cambias esa función y pones otra. Pero ya tienes todo preparado, ¿vale? Igual que el informe de auditoría, eso no lo he dicho, hay un informe de auditoría de software. Esto es una opción que nosotros decimos a nuestros clientes para verificar y controlar
que no se ha hecho ninguna violación de la integridad de los hashes ni de las firmas digitales en el sistema. Otra cosa que ya llevan haciendo nuestros clientes desde agosto. Y bueno, luego el QR que nos dicen que esté impreso y tal, bueno, no voy a entrar porque aquí sí que falta definirlo, ¿vale? Pues creamos, en ingeniería de software se llama prototipado, creamos una función prototipo que va a incluir un QR en el documento, de momento lo dejamos en stand-by y en cuanto esté, rellenamos la función y nuestras facturas ya saldrán así, ¿vale? Después viene la declaración responsable. La declaración responsable, esto en Francia se hace con la NF125 en modalidad autocertificación y en otras auditorías también tenemos la modalidad responsable. De hecho, os voy a enseñar la que nosotros vamos a distribuir a nuestros clientes un poquito, ahora que no termine la charla entera porque tengo que cerrar la presentación, ¿vale? Nosotros ya en nuestras auditorías, a partir de ahora, vamos a preparar a nuestros clientes con varios documentos. El documento de auditoría lo vamos a cerrar al cumplimiento de las letras A y D. El documento de auditoría E y F va a ir orientado al reglamento. El documento de checklist de cumplimiento, esto también viene de otras auditorías, tener un checklist donde rápidamente podamos comprobar que seguimos cumpliendo con todo. El documento de declaración responsable, que es lo que estaba comentando, que tiene que estar firmado por el cliente diciendo que se compromete a que su software cumple con la ley. Y el documento de adhesión. Este documento de adhesión ya lo he comentado en otras charlas y nuestros clientes cada día le están dando más importancia. Y son una serie ¿cómo le llamaríamos? De obligaciones, responsabilidades que trasladamos a nuestros clientes porque también la ley le afecta a él. Por ejemplo, típica, en instalaciones on-premise, las copias de seguridad, yo le digo a todos mis clientes, comprométete a decirle por escrito que las copias de seguridad son su responsabilidad. Ya he puesto ejemplos de juicios que he ido, que la empresa de desarrollo ha perdido porque el cliente perdió las copias de seguridad. Pero además esas copias de seguridad tendrán que estar con unas políticas de copias de seguridad, con unas medidas de seguridad, con unas políticas de retención, ¿vale? Todo esto va al documento de adhesión. Esto no es nuevo. Nosotros no hemos inventado realmente nada. Esto ya viene de otras auditorías que se sigue haciendo el documento de adhesión, donde el cliente que utiliza una app que escanea facturas se compromete a utilizar la app en unas condiciones, ¿vale? Siempre orientadas al cumplimiento de la ley, claro está, ¿no? Bueno, la 14. Yo le he llamado EAT, pero no podemos llamarle de cualquier otra manera. Aquí lo que estamos hablando del visor, ¿no? Estamos hablando, oye, ellos tienen que tener posibilidad de acceso remoto, posibilidad de listar, exportar, consultar. Vamos a llamarle visor por analogía a otras auditorías. Esto no lo pone el reglamento. Esto lo decimos nosotros desde nuestro know-how. ¿De acuerdo? Nos pide copias de seguridad seguras, nos pide que el sistema informático tenga trazabilidad, de aquellos casos de descarga de información, por ejemplo, yo cierro el año y elimino el año. Pues todo esto tendrá que tener una cadena de custodia. Yo no puedo borrar el año anterior porque ya lo he cerrado sin cumplir con una serie de medidas de seguridad, trazabilidad, conservación, cadena de custodia de lo que estoy volcando y dónde lo estoy volcando, ¿vale? Un poco esa es la interpretación de ese punto que también es bastante delicado. Bueno, volvemos. Lo de la ley y tal, y sobre todo las sanciones, ¿no? Como nos dice, aplicará a partir de la salida en el BOE. Los importes de las sanciones ya son conocidos por todos, no voy a entrar en este detalle. 150.000 euros, miles de euros y miles y miles, ¿vale? Entonces, la remisión de información, ya lo hemos visto antes, ¿no? Continua, fiel, es una funcionalidad que desde nuestro punto de vista, mientras el reglamento definitivo no lo diga de otra manera, es obligatoria para desarrollar en el software, pero voluntaria por los obligados tributarios. Y aquí sí está pendiente de definir el protocolo. No sabemos muy bien aún cómo será. Ya con TicketBuy ya existe una comunicación, ya sabéis con el sí también. Vamos a ver si definitivamente cuál es el protocolo. Pues lo mismo, preparemos nuestro software, dejémoslo preparado para que cuando salga simplemente tengamos que configurarlo. Aquí a lo mejor es más difícil definir prototipos, ¿no? Bien, es lo que hay. Después, y ya voy a terminar con la explicación de estas cuestiones, hablamos de forma continuidad de las facturas verificables, ¿no? Que serán aquellas que se comunican de forma automática o continuada. Bueno, perfecto. Hemos hablado
que el reglamento realmente, mira, perdonad, se me ha colado aquí una cuestión. Una cosa es el reglamento y otra cosa es la implementación. Igual que en otras legislaciones, igual que en otras homologaciones, la normativa, la legislación, incluso el reglamento, nos marca el camino, pero ese camino o eso que tenemos que cumplir se puede implementar de diferentes cuestiones, de diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, en la receta médica privada electrónica. Nos dice que tiene que tener una firma digital electrónica de las recetas. Nos da algún ejemplo, pero yo puedo firmar las recetas de muchísimas formas, ¿no? Basándome en EIDAS y otras cuestiones, yo puedo, pues aquí lo mismo. Es decir, esta diapositiva viene de la presentación anterior que hicimos y sigue siendo válida. Es decir, decimos siempre que nuestras auditorías siguen aplicando conceptos de integridad, conservación total a las primeras 4 letras, porque si no, yo no puedo asegurar que mi software no permite alterar transacciones ya registradas. ¿Por qué? Porque, y esto también lo hemos hablado en alguna charla, para mí, como auditor y persona que va a muchos juicios por estos temas o similares, al final, ¿cómo puede permitir mi software? Ahí me hablaba con un despacho de abogados y al final me daban la razón. ¿Cómo puedo yo asegurar que mi software, en la letra D, no permita alterar transacciones ya registradas? Pues, hombre, hay 3 niveles, ¿no? Al menos que yo haya detectado. El primero sería la intencionalidad. O sea, yo tengo funciones en mi software que hacen que me borran facturas y para hacer caja B o facturación en paralelo, que no olvidemos que es el origen de todo esto. Eso ya no existe. O sea, esto era del software de los años 90, 80, ¿no? Yo metía un disquete, control B y me salía la caja B. Eso ya ha desaparecido. La gente no lo va a hacer. Yo no me he encontrado con ningún software que hemos auditado que tenga cuestiones así. El nivel 2 ya empezamos a encontrarnos muchas cosas. Yo le llamo mala práctica por diseño. Por ejemplo, y esto es una verdadera pelea en el buen sentido con nuestros clientes. Luis, ya me decían antes del reglamento, me decían, Luis, pero yo no puedo impedir que borren una factura, porque igual se han equivocado, o que la modifiquen, es que se han equivocado. ¿Cómo le voy a decir yo eso? Pues bueno, el tiempo nos ha dado la razón y ahora el reglamento nos dice que una factura no puede ser alterada ni modificada, ni borrada, por supuesto, una vez ya esté emitida. ¿De acuerdo? Entonces, si tu software está permitiendo que se borre, que se modifique, ya tenemos una mala práctica por diseño, que no está orientada a caja B, pero el cliente, por error o voluntad, podría utilizarla para por error no cumplir la ley o para saltarse la ley, para intentarlo. Al final, para incumplir, por ejemplo, con la letra D, de alteración. Y el nivel 3, bajamos un poco más a nivel técnico. Desde mi punto de vista es la ausencia de controles técnicos. Es decir, muy bien, ¿qué es una solución informática que genera facturas? ¿Es la capa de aplicación? ¿Es una app? ¿Son los servicios web que integran con plataformas terceras? ¿Es la base de datos? ¿Es el sistema operativo? ¿Es el motor de base de datos? ¿En su versión SQL, Oracle, no sé qué tal versión tal? ¿De qué estamos hablando? Al final, estamos hablando de la solución informática. Entonces, si yo estoy poniendo una base de datos, no, tampoco quiero decir más marcas, que está totalmente abierta y el cliente puede entrar, modificar algo y yo no lo voy a detectar en el software, pues entonces aquí está claro que mi software directa o indirectamente está permitiendo saltarse la letra de la ley, que es la alteración de los datos ya registrados o de las transacciones. ¿Vale? Entonces, al final, como decía el ejemplo del cliente, que espero que me esté escuchando hoy, le doy las gracias por el símil, búnker. Yo tengo que hacer que mi operación, mi solución sea un búnker al máximo posible. En auditoría, para los que muchos que sabéis de auditoría, existen los controles, los procedimientos, las políticas, medidas de seguridad que se aplican y cuando todo esto no es suficiente, tenemos que pasar al nivel contractual. Contratos, documentos de adhesión, adendas, que es donde también nosotros os ayudamos. ¿Vale? Pues también es verdad que los clientes me dicen, Luis, pero es que esto yo se lo instalo al cliente y tiene todo el tiempo del mundo para hackearlo. Vale, pues vamos a seguir trabajando en otras cuestiones para generar controles compensatorios o controles que me reduzcan al máximo posible. Al final, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Pues aplicar todas las buenas prácticas. A esto le sumamos ahora el reglamento Buenas Prácticas de Ticketbuy en F525 de Francia, la 27.1, que ya sabéis que es el estándar de gestión de seguridad de la información al máximo posible, aceptado prácticamente en el mundo entero. La 17, que es la extensión de la 1 para cloud, y ahora obviamente el reglamento.
Entonces, ¿cómo lo hacemos o cómo lo hemos estado haciendo? Pues vamos a seguir haciéndolo igual, en el fondo. Un poco vamos a cambiar. El paso 1 era entender el software que estamos auditando, entender sus casos de uso, entender la funcionalidad que presta, hacer una completa evaluación de riesgos, mapear, como ahí pone un ejemplito que se ve muy mal, ya lo sé, mapear todas las dimensiones con los riesgos, los escenarios de riesgo que hemos detectado, ofrecerle al cliente todo el mapa de controles y el plan de acción que debería hacer. Ojalá lo pueda hacer en un día, pero estamos viendo que tardan hasta 3 meses en implementarlo. Y un seguimiento. Nosotros nos reunimos cada mes o a petición del cliente. Oye, queremos ver un poco el tema del hash, si lo hemos hecho bien o lo habéis adecuado. Oye, ¿vale? Y vamos a seguir trabajando igual. Entonces, ya sabéis que nosotros también ofrecemos servicios legales, porque a veces se ocurren situaciones que nosotros derivamos a nuestro departamento legal. Por ejemplo, situaciones que me comentaba un cliente ayer, dije, es que esto tienes que hablarlo con un despacho de abogados. Oye, no, mira, yo es que tengo una versión de software instalada en 10 clientes. A estos 10 solo me cobran una bolsa de horas, pero el código fuente ya es suyo. Y yo lo desarrollo, pero no desarrollo nada de facturas. Entonces, yo le dejé un software que no estaba homologado. Despacho de abogados, ¿vale? Nosotros somos auditores de sistemas, auditores de ley antifraude y otras auditorías, pero estos temas ya requieren asesoramiento legal o un experto en leyes, básicamente. Bueno, ya vimos en estas charlas que nosotros, una vez terminado, os ayudamos a obtener el kit digital. No voy a entrar más en esto. Y ahora, pues bueno, estamos terminando. La verdad es que nos vamos bien de tiempo. Yo quería haceros una reflexión, porque me he encontrado con clientes que me han llamado desde que salió el reglamento verdaderamente asustados, ¿no? Lo tengo que presentar ya corriendo, ya digo, ya, pero es que tú tenías el presupuesto desde septiembre, ¿no? La pregunta sería un poco, ¿en manos de quién vas a dejar la posible sanción de la agencia tributaria, ¿no? O sea, tus programadores van a ser muy buenos, estoy seguro. Van a saber muchísimo de PHP, de .NET, de Java, de otros lenguajes de programación, expertos en bases de datos, en sistemas, en webs, en apps, pero tus programadores no son expertos auditores, no están certificados CISA, no son peritos judiciales, no han auditado decenas de leyes antifraude, no se han peleado con diferentes situaciones y escenarios de riesgo, no van a conocer cómo se trabaja esto con los despachos de abogados, no tienen experiencia de pros y contras de tomar una decisión en un futuro juicio. Entonces, yo de verdad os animo a contar con terceros, porque esto tiene suficiente trascendencia, revoluciona tanto a vuestro software, a no ser que luego el reglamento definitivo no sea una sorpresa, y yo creo que no, porque es que además el reglamento es un clon, entre comillas, y con todo el respeto a mis amigos de la agencia tributaria, se parece mucho a la NF525 de Francia y también muchísimo a TicketBuy normal, porque al final lo que hacen, aplican todo lo que está viniendo de Europa y de otros lugares en materia de tributaria, en materia de seguridad de la información, en protocolos de firma digital basados en EIDAS, en cadena de custodia. Está claro que el reglamento lo han hecho expertos de la agencia tributaria, sistemas de la información, y han aplicado lo que ya sabíamos, por otro lado, ¿no? Solamente le han dado un poco de forma. Pues os animamos de verdad a que no lo hagáis por vuestra cuenta y siempre contéis con auditores certificados, ¿vale? Perdón. Ahora, bueno, lo que hemos hablado, ¿no? Vuestros desarrolladores no son auditores, no tienen experiencia en otras auditorías con la agencia tributaria, hay diferente documentación que hay que preparar, ahora hablaremos de esto. Cuidado con esto, cuidado porque ya lo estamos viendo. Ayer hablaba con una empresa muy grande del sector de óptica y me decía, yo Luis, tengo que presentarlo ya, al comité, es que me tengo que poner ya. Y yo, ya, pero es que ya empezamos a hablar contigo hace 3 meses, ¿vale? Entonces, no os esperéis, porque cuando vayáis a esperar, hablamos de 2 o 3 meses, pero claro, vosotros estáis embarcados en otros proyectos, ¿ok? De hecho, algunos clientes han alargado más porque estaban en otros proyectos. Clientes que empezamos en septiembre, ¿vale? Y luego la sanción desde el día siguiente de la publicación en el BOE. Pues ahora dejaré esta diapositiva, pero quería enseñaros algunas cositas antes y ya con esto voy a terminar, ¿eh? Ya el grosso de la presentación lo hemos realizado
Tenemos un ejemplo de declaración responsable, ¿de acuerdo? Este ejemplo se basa en otros documentos de declaración responsable que trabajamos en otras auditorías. La última página del reglamento nos informa que puede ser que finalmente la agencia tributaria en el reglamento nos genere una plantilla o un documento de declaración responsable. Perfecto. Si finalmente lo sacan, perfecto. Mis clientes ya lo van a tener. Si finalmente lo sacan, será adaptarlo. ¿Vale? Pero aquí básicamente, no voy a entrar tampoco en detalle, viene la información de la entidad, el cumplimiento, etcétera, etcétera, y al final el cliente firma como que lo cumple. Recordar también un dato que nos dice el reglamento, y es que el documento de cumplimiento, la declaración responsable de cumplimiento, está relacionada con la versión del software. Cuidado con esto. Y esto es lógico, y lo ha hecho muy bien desde mi punto de vista la agencia tributaria. Poníamos antes el ejemplo de, oye, la ISO 27001 nos marca unas políticas de desarrollo seguro. Correcto, porque si yo me hago una declaración responsable de por vida, ¿cómo puedo asegurar que mi entorno de desarrollo controla que todos los cambios no van a afectar a la ley? ¿Vale? Veis que un poco esto se empieza a complicar. ¿Vale? Por eso nuestros informes de auditoría tienen casi 100 páginas o más y un cliente no lo acaba de entender, ¿no? Es una anécdota, ¿no? Dice, pero ¿por qué tengo que tener un entorno de desarrollo seguro? Al final le convencimos, porque tú puede ser que metas un bug o una alteración que nos rompa el cumplimiento de la ley. Ah, vale, ya lo entiendo, vale. Claro, lógicamente, ¿no? Este es uno de los documentitos. Otro de las cuestiones que os quería explicar es el checklist. Nosotros hemos hecho un checklist, perdonad que no se ve muy bien, voy a cerrar esto, a ver si puedo. Hemos hecho un checklist completo de todos los puntos que tenemos que cumplir, tanto del reglamento como de la ley. De manera que al final lo que hacemos es, tengo un cliente que hablaba ayer por la tarde y me decía, Luis, yo ya voy a mandar una carta a mis clientes como que cumplo con la ley. Y yo le decía, no, no lo hagas, porque tú aún no has implementado todo lo que os hemos dicho y yo no te puedo firmar este checklist como que lo cumples. Ya, Luis, es verdad, vamos a darle prisa. Venga, pues darle prisa, pero mientras tú no lo cumplas, yo no me puedo comprometer a que tú realmente cumples con la ley. Para eso ha nacido el checklist. Y lo mismo, el checklist no lo hemos inventado, lo hemos basado en otras auditorías que conllevan siempre también un checklist. También auditoría de la agencia tributaria, como he comentado. Pues poco más. Yo realmente creo que os he explicado todo. Aquí tenéis un poquito los datos de contacto. Encantado de poder ayudaros. Deciros, no os esperéis. El reglamento no cumple toda la ley. El reglamento es una parte súper importante de la ley, pero no es el 100%. Y nada, pues esperando que os haya gustado la ponencia, ya doy paso a Daniel y os doy las gracias por escucharnos. Muy bien, Luis, pues muchas gracias. Pasamos al turno de preguntas. Efectivamente, ya sabéis, podéis levantar la mano aquellos que queráis hacer vuestras preguntas vía micrófono. A ver si arreglo yo mi cámara. A ver. Levantando la mano, accionando el icono levantar la mano del panel de control, ¿vale? Levantáis la mano, accionando el iconito levantar mano del panel de control. Hay un iconito levantar mano. Lo accionáis y así os abro el micro, solo el micro os voy a abrir, no la cámara. ¿Vale? Damos preferencias a todos aquellos que intervenís directamente vía micrófono. También podéis hacer vuestras preguntas vía chat. Y accionar el iconito levantar mano del panel de control. Ya tengo dos manos levantadas de Antonio y José. Iré dando manos, iré abriendo el micro según me vayáis levantando la mano, ¿vale? Vale, pues Antonio, te abro el micro. Hola, Antonio. ¿Tienes que desmutarte tú? Buenas, Adelante, Hola, Antonio. ¿te escucha, no? Vale, Luis, buenas tardes. Mira, te quiero hacer un par de preguntitas, ¿vale? En el objeto del reglamento, en el artículo 1, se habla que el reglamento tiene por objeto la regulación de requisitos y especificaciones técnicas que debe cumplir
cualquier sistema que soporte procesos de facturación o de emisión de otros documentos justificantes de las operaciones de su actividad. En este sentido, quiero que piensen en un programa de facturación de escritorio, ¿vale? Aquí está claro que se deben cumplir todos los requisitos del reglamento y entra dentro del objeto del reglamento y, lógicamente, de la ley. Pero este programa de escritorio, esta gestión central, a su vez puede recibir información de otros sistemas que pueden tener una base de datos pequeñita o que trabajan directamente contra la base de datos de la gestión, como puede ser un dispositivo móvil, una tablet o incluso una página web. Estos otros dispositivos, esta web integrada con la gestión, entran dentro también del ámbito de este reglamento. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, cuando habla del registro de eventos que tiene que tener el sistema informático implementado, se refiere a que tienen que registrarse todos los eventos y hace referencia a algunos ejemplos como el arranque, la parada, las actualizaciones, etc. Te quería preguntar por el nivel de detalle de este audit trail, de este registro de eventos. Te pongo un ejemplo simple. Si un usuario, por ejemplo, entra en un fichero maestro cliente y modifica, no sé, el DNI, la dirección de envío del cliente, ¿habría que registrar ese evento en el audit trail, en el log de eventos? Vale, perfecto. Gracias. Sí, son dos preguntas súper interesantes que me encuentro muchas veces con nuestros clientes. De hecho, la primera pregunta está relacionada con el tema del alcance de la solución informática. ¿Dónde ponemos esas fronteras, esos límites? ¿De dónde acaba mi solución informática? De hecho, tengo un cliente que ayer me preguntaba también, oye, ¿qué ocurre cuando yo hago una migración de datos de otro programa? Un cliente me contrata la solución, yo se la instalo y ahora le migro facturas de otro programa informático. Vale, pues entonces, al final, de hecho, todas las auditorías del mundo tienen un alcance, scope. El 27001 tiene un scope, todas tienen un scope. El alcance, ¿cuál es el alcance de mi solución? Por eso nosotros, de hecho, el cuarto o tercer apartado de nuestro informe de auditoría es el estudio del alcance de la solución, lo que también llamamos arquitectura del sistema. Es decir, oye, necesitamos entender no solamente los casos de uso de facturación, cobros, contabilidad, bananes, sino también la arquitectura. Mira, tenemos un núcleo central, después tenemos una app, una tablet, por ejemplo, tenemos uno de boutiques, ¿no? De ropa. Pues tenemos una PDA, tenemos una tablet, tenemos un sistema central y otro en la nube, porque puede ser multitienda. El alcance es completo. O sea, obviamente, si yo puedo hacer facturas aquí en mi portátil, puedo hacer facturas también aquí y puedo hacer facturas desde central, el alcance es completo. Y entonces habrá que hacer la evaluación de riesgos en todo lo que es el sistema. ¿Vale? Yo creo que esa sería la respuesta número uno, definir el alcance. De hecho, yo siempre le digo al cliente, yo necesito que tú me digas cuál es el alcance de tu solución, porque si tú no me dices que tienes también una tablet, una aplicación para tablet, yo lo desconozco, obviamente, me lo estarías ocultando. Para eso el informe tiene una serie de cláusulas puestas por mí, pero hay que definir bien el alcance, ¿vale? Y obviamente el perímetro, lo que llaman los franceses, ¿no? El perímetro de la solución tiene que estar muy bien definido, ¿vale? Porque si no, le estaríamos dejando piezas por fuera, ¿vale? Perdóname, sí. si no te importa. He deducido por algo que has dicho anteriormente que si estos dispositivos de los que te estoy hablando no realizan facturas, sino que realizan otros documentos justificantes, como puede ser un pedido o como un albarán, entrarían dentro del reglamento. Y otra duda a colación de esto, un programa de contabilidad que lógicamente entra del ámbito de la ley antifraude, dentro de este reglamento se encuentra también un programa de contabilidad que sea autónomo. Esto, la primera pregunta, a ver cuál ha sido, es que si una tablet, por ejemplo, una solución para una tablet, yo tengo una solución web, por ejemplo, un escritorio y además de una tablet. Que si la tablet no hace facturas, ¿entra dentro del ámbito? Pues dependerá. Al final lo que tenemos desde mi punto de vista, como hemos visto, la ley aplica. La ley está orientada a evitar facturación en paralelo y caja B, ¿no? Entonces, ¿afecta a la APP? ¿Podría hacer la APP que yo pudiera violar cualquiera de las primeras 4 letras en contabilidad, facturación o procesos de gestión que podrían llevar a cabo facturación en paralelo y caja B? Hay que estudiarlo. Esto no es sí o no. Habrá que analizarlo. Para eso está nuestra labor, nuestro trabajo. Pero obviamente, si yo con la tablet
puedo afectar a violar cualquiera de las letras de la ley, obviamente entra dentro del perímetro, ¿vale? La otra cuestión que me habías hecho... Un programa de contabilidad en lo que es el reglamento, no la ley en sí. La ley está claro que sí, pero el La ley reglamento... está claro que sí. Para mí el reglamento, como el reglamento, si nos ceñimos a lo que yo tengo que incumplir, el reglamento te especifica claramente los 30 puntos de control que tú tienes que aplicar para obtener la certificación. Es la razón del reglamento. Para mí, en principio no, porque en principio lo que me está diciendo es algo que venga alguien y me lo explique de otra manera. El reglamento me dice que yo para obtener la certificación tengo que cumplir con eso. Y ahí, específicamente ahí, más allá de los eventos, trazabilidad, manual de usuario y algunas otras cuestiones, no me habla de nada más que de las facturas. Creación de facturas y anulación. La contabilidad, para mí, habría que llevarlo con las otras 4 letras, porque ahí no me lo está especificando, no me está diciendo, lleva un control de asientos contables de alta, lleva un control de la remuneración de asientos contables, lleva un control de... ni siquiera de cobros, no me está diciendo, lleva un control de los cobros, del alta de cobros, no me lo está diciendo. De hecho, si te coges el registro de facturación de alta, ahí no habla nada de esto. Entonces, ¿sabes? A no ser que luego en el reglamento definitivo se especifique un poquito más, a priori parece que no. ¿Vale? Muchas gracias. Nos hemos quedado en silencio, ¿no? Daniel, no te oímos. No te oímos, Daniel. Hola, parece ser que se ha bloqueado, ¿no? ¿Daniel? ¿Daniel? Hola, hola, ¿no me oís? Sí, ahora ¿No me sí, oís? ahora sí. Ahora Vale, sí. vale, vale. No, pues decía que levantéis la mano aquellos que queráis hacer las preguntas vía micro, aunque hayáis hecho la pregunta vía chat. A ver, abro el micro a Iciar. A ver, Iciar. A ver si, Iciar, te tienes que abrir el micro. Ahora, hola, buenas. Yes. ¿Me oye, verdad? Sí, perfectamente. Vale. Una pregunta. Se habla de que hay que dejar un registro de, por ejemplo, cuando ha entrado un usuario, cuando ha cambiado una contraseña. En nuestro caso es un software de ventas, pues si ha modificado un precio, demás. Toda esa información nosotros la tenemos a nivel IT, digamos, en logs, pero no es una información que esté accesible para que el estanco, en este caso, bueno, el cliente pueda verlo o para que lo vea una posible inspección. Digamos, es algo que tendrían que llamar aquí y decirnos, sácame la información de esto, ¿no? ¿Eso es válido o tiene que estar accesible a nivel usuario, digamos? A ver, generalmente los registros de trazabilidad o de log en las soluciones informáticas suelen estar accesibles para el administrador de la aplicación, ¿no? Imagínate que yo soy alguien que tiene que velar por lo que ocurre en la aplicación informática dentro de mi empresa, yo debería de tener acceso a eso. Luego también lo que nos pide el reglamento es acceso, de eso lo hemos hablado aquí, ¿no? Hemos hablado del acceso a través de un visor, del registro de facturas de alta. La ley lo que nos dice respecto del evento es que efectivamente sea seguro, sea legible, sea accesible. Desde mi punto de vista, tiene sentido, ¿no?, que nosotros habilitemos una opción que al menos esté protegida para el administrador de la solución informática, que en un momento dado, de cara a una inspección, pueda hacerlo. Tampoco nos dice si esto, en el caso de una inspección, vosotros pudierais desbloquear la opción y que se presente. Eso no nos lo dice. No me preocuparía tanto, o sea, no me preocupa ese tema. O sea, realmente es más comodidad para la empresa final, que pueda ver qué está pasando en su software y en un momento dado, ante una inspección,
poder mostrarlo, porque lo normal es que cuando yo tengo una inspección, si yo tengo una inspección en mi software por el tema de la ley antifraude, rápidamente voy a ir a mi partner, voy a decirle, oye, tengo esta inspección, necesitan acceder a esto. O bien se lo dais vosotros, o bien, como pone, dar facilidad de hecho, lo pone en una de las... Perdón, lo digo por ir exactamente al texto. Si nos vamos aquí al texto de las 4 letras, si os fijáis, ya antes incluso del reglamento nos decía legibilidad por parte de los órganos competentes. Esto ya lo decía antes del reglamento. Entonces, lo que a mí me dice la lógica es que obviamente le demos el concepto de visor, que exista alguna funcionalidad incluso exportable a Excel o exportable a datos planos o como queramos, para que el órgano competente, en este caso la Administración Tributaria, pueda acceder a ella y visualizarlo. Que no se lo queréis dar al cliente final, bueno, vosotros veréis, pero lo lógico es que sí, que la Administración Tributaria tenga esa opción, ¿no? Porque es que nos lo está pidiendo en la propia ley. ¿Vale? Vale, gracias. De nada, vosotros. Vale, Iciar, a ver, Tomás, te abro el micro. Hola, Tomás. Tomás. Bueno, pues vamos a otro. José Antonio, te abro el micro. José Antonio. ¿Ahora me escucháis? Sí. Perfectamente. Sí, hola. No, una duda que he tenido. ¿El registro de alta de la factura es un registro diferente al propio registro de la factura que se hace en estos sistemas? Fijaros que eso lo he estado comentando un poquito, pero lo voy a repasar, ¿vale? Bueno, esto es el artículo 10, si no me equivoco, te lo digo de memoria. Nos vamos aquí empieza el reglamento, artículo 10, 9 y 10, ¿vale? Aquí lo que nos dice es que debe generar un registro de facturación de alta de forma simultánea o inmediatamente anterior a expedir la factura. No voy a entrar en muchos detalles, ¿vale? Ya entraremos en detalles cuando colaboremos juntos, pero sí que os voy a hacer una pequeña explicación, que es la misma explicación que he hecho antes cuando estaba dando la charla. ¿Qué es un registro? La pregunta, ¿no? ¿Qué es un registro de facturación? ¿O qué es un registro en sí? De lo que sea. ¿Qué es un registro? ¿Es un registro de una tupla de columnas de datos en una tabla de SQL? No. Un registro, desde el punto de vista operativo, sería que yo debo de almacenar, ¿no? Toda esa información yo la tengo que tener en el sistema y además, como me pide aquí, la tengo que proteger con un hash. Yo he dicho que se puede hacer de 2 maneras, al menos mientras no nos diga lo contrario el reglamento, se pueden hacer de 2 maneras. A mí me gusta más una que la otra, porque es más limpia, porque nos permite tener, de nuevo, un visor orientado a los órganos competentes, no afecto a mi funcionamiento de mi software y aunque es verdad que estoy duplicando, pero lo tengo limpio, ¿no? Que sería la opción 2 que he comentado, es decir, oye, yo me creo un registro de facturación de alta con los datos que me está pidiendo la agencia tributaria y un registro de anulación con los datos que me está pidiendo la agencia tributaria. Separado, o sea, no digo separado en otra base de datos o como queráis, no. Digo, separado de las estructuras de datos DDL de mi aplicación, de manera que mi software sigue funcionando perfectamente igual, le tendré que meter medidas de seguridad para que se siga impidiendo que alguien modifique, altere, etc., las facturas, pero respecto del reglamento en concreto, yo lo separaría en 2 tablas nuevas. Cuando emito una factura, se me crea un registro ahí. Si yo tuviera una inspección, mira, aquí tengo ley antifraude, una opción que se llama ley antifraude, visor de registro de facturas, y me sale esa tabla. A mí eso es muy limpio, no te afecta en nada a tu software sigue funcionando, etcétera, etcétera. E incluso cuando en la charla, esto porque ya sé que algunos de vosotros me estáis diciendo, yo no haría eso, vale, cada maestrillo tiene su librillo. Aquí lo que nos está diciendo el reglamento, lo he comentado es aquí en este punto, dice segregación de almacenamiento de datos
Por ejemplo, por privacidad. Si yo tengo que dar acceso a esas tablas donde yo tengo otras cuestiones que son de materia privada, que no tienen que ver con la ley antifraude, pues no estaría cumpliendo un poco con lo que se llama segregación, ¿vale? La otra opción, porque al final el registro es, a mí no me pide, igual que no me piden en otras auditorías, que también hablan de registros de facturas, en este caso recibidas, no me dicen, esto tiene que ser una tabla. No, registro es, yo tengo clientes hasta con JSON, tienen un JSON en formato XML y tienen esa información en XML. Perfecto. Es un registro. Yo dejo registrada esta información siempre y cuando tenga todas las medidas de seguridad, obviamente. La otra es un poco la que estarías ya pensando, ¿no? Es decir, oye, yo reutilizo mis estructuras de datos porque no voy a duplicar el número de identificación fiscal, ¿no? En otra tabla de la factura, ni voy a duplicar el número y serie de la factura. No quiero duplicarlo, quiero reutilizar lo que tengo. Y añadiré aquellos campos de manera que yo pueda crearme una seguridad de todo lo que estoy metiendo en este registro de facturación de alta. Podéis elegir los dos caminos. A mí incluso se me antoja más complicado el primero, porque al final, si yo toco las tablas que ya están funcionando para dar procesos a la aplicación, tengo que tocar los propios procesos de mi aplicación para que no fallen en un insert, en un update, en un delete, en un, ¿vale? O sea, incluso para la firma digital, aquí me habla del contenido de las líneas, que lo tendré en otras tablas. ¿Vale? O sea, se me hace más complejo hacer este registro con lo que ya tengo que si corto, limpio y tengo dos estructuras específicas para el cumplimiento con el reglamento. ¿Me he explicado, no? Sí, claro. Y luego, una segunda pregunta. Nosotros a lo largo de todos los años nos hemos encontrado casos de clientes que te dicen, no, perdona, los datos son míos y los quiero. Y tú le dices, bueno, pero ¿qué quieres que...? No, tú dame los datos y ya haré yo con ellos lo que considere oportuno. Es que, vamos a ver, esto es otro tema, ¿eh? Y esto yo te voy a, como le digo a muchos clientes, yo si quieres te pongo en contacto con un despacho de abogados, pero no voy a huir de la pregunta, te voy a responder según mi opinión como perito judicial y como auditor CISA. Los datos, la información, hasta en general, son un activo intangible propiedad de la empresa. Esto es así. O sea, es decir, yo tengo mi software de gestión y los datos son míos. O sea, mi información es mía, es mi activo intangible. Tú no te puedes negar a darle sus datos. Otra cosa es qué hará él con esos datos. ¿Vale? Pero los datos son suyos. De todas formas, yo te diría, esta pregunta que es tan específica y que se sale de lo que es la ley antifraude, yo preferiría que siempre lo hables con un despacho de abogados. Pero partimos de la premisa que la información es un activo, propiedad de la empresa, del obligado tributario. ¿Vale? No por eso lo que voy a hacer es abrir mi base de datos para que haga lo que quiera, eso no. ¿Vale? Claro, yo he tenido casos así en los que no, yo quiero acceder a los datos porque tengo un informático y voy a hacer consultas y quiero hacerlo y los datos son míos y tienes que permitírmelo. Bueno, esto es otra cosa. Dependerá y habrá opciones, habrá posibilidad de crear usuarios de solo lectura, de acceso a la base de datos de solo lectura. Eso existe en los modernos SGBDs. Si no se puede, pues tendré que, a lo mejor tengo que crear un endpoint o un servicio web que permite solo extraer o una exportación periódica o yo qué sé. Pero no barra libre, entra en mi base de datos de mi producto y toca lo que quieras. ¿Vale? Ya, y ya por último, ahí ahora se ha puesto de moda los sistemas estos de, oye, tú me conecto a tu software, saco datos para que se paguen las facturas entre los amiguetes sentados allí con una aplicación móvil. Todo esto que interactúa con tus datos, que tiene implicaciones del tema de cómo se cobra, cómo tal. Todo esto habría que ver ahí si nosotros tenemos también que pedirle que esté certificado, si no está certificado, si eso no tiene nada que ver. Este tema ya lo hemos hablado en otras conversaciones y habrá que analizar, porque hasta ahora no hemos podido, cómo encajamos ese tipo de sistema aquí. Sí, estoy de acuerdo. Pero lo normal es que al final volvemos otra vez al tema del perímetro. ¿Dónde está el perímetro de mi aplicación? ¿Dónde genero yo las facturas?
¿Dónde genero yo los cobros? Sí, pero bueno, realmente lo que te quería preguntar en concreto es si el tema de cómo se cobra una factura implica la ley también. Fijaros que en el artículo, lo he comentado también un poquito, ¿no? En el artículo 1, lo que nos dice justo aquí es soportan procesos contables, facturación o de gestión. Y como al final, orientado a la caja B y a la facturación en paralelo, cobros es el paso previo a los procesos contables, realmente, o parte de los procesos contables. Entonces, obviamente, los cobros vamos a tenerlo, ya los securizamos en nuestras auditorías. Efectivamente, sí, estarían introducidos aquí en el apartado 1. ¿Vale? Vale. Que son cobros que vienen de otras plataformas, tendríamos que trabajarlo, ¿vale? Hasta dónde ponemos el perímetro, dónde ponemos responsabilidades. Tú tendrás que tener contratos con esas terceras partes que te garanticen que esos procesos sus procesos son fiables. Esto nos pasa en otras auditorías. Por ejemplo, no tiene mucho que ver, pero sí que tiene que ver. ¿Cómo introduzco yo un médico en mi plataforma de receta médica? Pues yo me tengo que fiar de que él es médico. Me lo da una tercera parte, yo le tengo que exigir un contrato con él de que los usuarios que me dé que realmente sean médicos, a grandes rasgos. Pues aquí lo mismo. Mi recomendación sería, tú deberías de tener algún contrato con esa parte, como que ellos cumplen con la ley antifraude y los cobros que te están dando están yendo a través de unos procesos seguros y que no son alterables, íntegros, etcétera, etcétera. Una vez ya se meten en tu sistema, entonces ya están bajo tu búnker, ¿no? Como hablábamos antes. Pero es una pregunta buena y no es tan fácil de contestar. De acuerdo, gracias. Vale, Gracias. vale, José Antonio. A ver, Luis, tenemos muchas preguntas, muchas manos levantadas. Estamos bien de tiempo, ¿no? Sí, vamos, adelante. Si las Vamos a ir abriendo micrófonos. A ver, Tomás, vamos a intentar abrirte otra vez el micro. A ver, Tomás, si te oímos. Tomás. Tomás, no podemos hacerlo vía micro. Vale, pues a ver, vamos a empezar por aquí. A ver, José Luque. Te abro el micro, José. Hola, buenos días. Adelante. Gracias. Primero de todo, gracias por el webinar, me parece muy interesante y muy buen contenido. Después, tenía aquí varias preguntas. Por ejemplo, nuestro ERP trabaja en modalidad SaaS. El cliente nunca va a tener acceso a la base de datos, ¿vale? Nunca va a poder hacer ninguna modificación. Porque sí, evidentemente tenemos nuestros logs, nuestras auditorías, ¿vale? Pero me ha parecido muy interesante lo que decías respecto al tema del hash. En esta casuística, ¿necesitaríamos un hash que indique que ese registro de auditoría no ha sido alterado bajo ningún concepto o el registro de la factura para cumplir la ley antifraude? ¿O ante este cierre total de la base de datos ya se da por bueno que los logs que hay son inalterables? Es que realmente el reglamento ya te lo pide, ¿sabes? Ya por reglamento tú ya estás obligado a aplicar hash. Entonces, no introducir un hash encadenado o un árbol de Merkel o como quieras llamarlo, en tu tabla de log no estarías cumpliendo ya con el reglamento. Si no hubiera aparecido el reglamento podríamos discutirlo, pero para mí, una vez con el reglamento encima de la mesa, tienes que hacerlo. Porque hay que securizarlo, no puede ser ningún log de eventos o trazabilidad que no esté securizada, por mucho que el usuario final no tenga acceso, es inseguro en sí mismo, por diseño, es inseguro por diseño, ¿no? Entonces, de hecho, la ley habla del diseño, ¿no? De que por diseño los procesos deben ser seguros. Entonces, para mí, absolutamente, los logs, los registros de facturación y la trazabilidad tiene que ser segura, porque si no, cualquiera de vosotros, un tercero, incluso un tercero malintencionado, podría llegar a acceder, modificarlo y aquí no nos enteramos nadie, ¿vale? Entonces, entendamos que no solamente tratamos de que nuestro software, recordar la diapositiva que os enseñaba aquí antes. Vamos allá porque me gusta bastante. Recordar esta diapositiva, a ver, ¿dónde la tengo? La tengo por aquí. No, disculpad, la tengo que encontrar. No sé exactamente dónde está.
Aquí, recordar los niveles que habíamos detectado, por ejemplo, oye, en el 4, ¿no? No permitan alterar transacciones, o por ejemplo en el log, ¿no? Que el reglamento me exige 2 logs, el de trazabilidad y el de eventos. Si yo en el nivel 3 no tengo controles de seguridad, como puede ser un hash perfectamente, pues podría alterarlo, ¿no? Entonces, por eso, un poco la respuesta es y sí, desde mi punto de vista es sí. Vale, perfecto. Y la última, se está hablando mucho del tema de que no se permita la anulación de una factura o eliminar un asiento, etcétera, etcétera. Pero, ¿es tan tajante como que no se permita en el software dicha funcionalidad o que se registre que tal usuario a tal fecha ha realizado esa acción y con eso ya cumplíamos la ley? Lo que nos dice la ley es específicamente que una factura emitida no podrá ser manipulada, ni modificada, ni alterada, ni borrada. Entendemos que ha sido comunicada al cliente. Hombre, entiendo que si le he dado la factura al cliente, él ya lo sabe, pero si yo, por ejemplo, me he equivocado, no se la he enviado al cliente, ¿puedo eliminarla y volverla a hacer para enviársela finalmente? Aunque eso es una pregunta que esto tiene que ir dirigido a un asesor fiscal, lo que nos da el reglamento son los instrumentos para realizar esto. Y por eso el reglamento nos permite en el artículo número 12 la generación de un registro de anulación. No, el 12 no, en el 11. En el 11 nos da la posibilidad de hacer registros de anulación, o sea que es legal realizar anulación. O sea, es decir, en el 10 nos dice, mira, tú podrás hacer facturación, facturas emitidas de tipo ordinario, de tipo rectificativo. Nos dice el artículo 10. Y además nos dice qué información tenemos que registrar obligatoriamente y securizarla. Y en el 11 nos dice, y además, si se produjera algún error, que dice facturación, aquí nos lo dice, ¿no? Dice, en el caso de que se haya emitido erróneamente, te permite hacer un registro de anulación. Esta es una de las preguntas que más nos ha costado resolver. Has dado en el clavo. O sea, nos ha costado bastantes días. Por un error administrativo, yo qué sé, la persona que factura habitualmente, oye, mira, que no tiene que facturar hoy, pero no le envío ninguna factura a ningún cliente. Sí, lo hemos puesto en manos de abogados. Este artículo 11 lo hemos puesto en manos de abogados, en manos de asesores fiscales, presidente de asesores fiscales de una asociación importantísima, hasta que entre todos hemos llegado a la conclusión que estábamos comentando ahora. Yo puedo hacer perfectamente, obviamente, y según legislación, puedo hacer facturas rectificativas. Y solo en el caso que exista un error, que yo realmente me he equivocado, es una factura errónea, no está enviada, etcétera, etcétera, eso es lo que nos dice la lógica de que yo pueda hacer anularla e incluso con una nota de crédito, también le llaman, generar una factura incluso con el mismo número siempre que exista una anulación. Estas palabras cogerlas entre comillas y con pinzas, porque yo no soy asesor fiscal. ¿Cuándo podré generar esto? Os lo tiene que decir un asesor fiscal. Yo os voy a decir que se puede generar, ¿vale? No me voy a meter en el terreno del asesoramiento fiscal porque ya sería lo último que me queda. Perfecto, Luis, nada más. Muchas gracias. Vale. Nada. Bueno, añadido, perdona, lo que quería decirte también es que cuando he hablado con clientes que ya tienen implantado Ticketbuy, lo que nos dicen es, yo a mis clientes no les permito hacer anulaciones. No, porque se me complica, tal. Claro, tampoco ya quería decir en esta reunión, en este webinar, no permitáis hacer anulaciones, porque sería como una frase muy drástica, ¿no? Pero sé que tengo clientes que tienen Ticketbuy y dicen, Luis, yo no permito hacer anulaciones en Ticketbuy, no porque me lo complican. Tomad la decisión que consideréis, ¿vale? Pero que sepáis que el reglamento lo permite. De hecho, me da el instrumento para hacerlo de forma legal y dentro de lo que sería la declaración responsable de reglamento, ¿vale? Nada, solamente añadir esto. María Ángeles, te abro el micro. Tienes tú que... Ahora. Hola, buenos días. Buenos días. Pues quería hacer, porque he llegado un poco tarde al webinar, no ha sido posible verlo desde el principio y a lo mejor lo has comentado, pero por si acaso, quería comentar que, bueno, en el reglamento parece que se centra solo en la facturación. No habla para nada de la gestión de compras, ni de la gestión de la fabricación, si se trata de una empresa industrial. Entonces, sí. me queda la duda de si en la gestión de compras o en la gestión industrial hay que seguir las mismas normas de trazabilidad
o incluso en los pedidos o albaranes de venta, que tampoco se nombran para nada en el reglamento. Si me pudieras aclarar algo de esto, muchas gracias. Perfecto, sí, lo hemos comentado al principio y luego ya me lo he dejado de hablar. La ley, el artículo 201 bis, por recordarlo a todo el mundo, ¿vale? El artículo 201 bis, que tiene dos apartados, uno enfocado a la empresa desarrolladora y otra enfocado y comercializadora y distribuidora, porque tengamos en cuenta, no he hablado en esta reunión de qué pasa con los partners que tocan el código fuente de mis productos y sacan verticales o cambios. Solo he hablado en otras webinars, pero también hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Bueno, retomo la pregunta. Si nos fijamos aquí, aunque lo tengo en modo de edición, pero no pasa nada, aquí la ley nos dice procesos contables de facturación o de gestión. ¿Hasta dónde llegar? ¿Hasta dónde llegar? Como muy bien has dicho, y de hecho lo hemos nombrado en la ponencia, el reglamento se centra en facturación. El reglamento centra el hito o el bloque de obtener la certificación del reglamento, la autocertificación o la declaración responsable, va orientada a la factura. No habla de cobros. No habla de contabilidad, no habla de albaranes facturados, no, ¿vale? Todo esto no habla. Entonces, lo que nosotros hemos dicho en esta charla, y un poco por toda nuestra investigación y profundidad que estamos haciendo con despachos de abogados, es que la ley nos aplica en general a los tres, a los procesos contables, a los procesos de facturación y a los procesos de gestión. Dado que la ley está orientada a la facturación en paralelo y caja B, obviamente evitarla, ¿dónde poner los límites? Pues claro, muy bien ha dicho, oye, y si lo pongo en los procesos de compra, ¿y por qué no en los movimientos de almacén? ¿No? Yo tengo un movimiento de almacén de salida de producto, estoy perdiendo un activo, me está afectando el balance, pero estoy ganando un ingreso. Todo esto afecta, ¿no? A ver, nosotros, salvo que el reglamento nos diga otra cosa y salvo una opinión mejor, hasta donde hemos estudiado, investigado y llegado a conclusiones con terceros, es que nos tenemos que ceñir especialmente en los workflows que generan desde los procesos que yo voy a facturar, por ejemplo, orden de trabajo, pedido de venta, albaranes, realmente el paso previo, ¿no? O sea, para mí es el paso previo, factura, cobro de efectos, contabilidad. Deberíamos al menos meter esto, ¿no? O sea, esto tiene que estar ahí. Sí, porque obviamente yo no tiene, como decía un cliente, no tiene sentido que tú borres un albarán facturado hace 6 meses o que lo enteres. No tiene ningún sentido. Estarías haciendo una incongruencia, inconsistencia y, por tanto, no estarías cumpliendo con la ley. No tiene sentido que borres un cobro o un proceso contable, un movimiento contable de hace 3 años. No, porque tú estás dentro del régimen de los años que tienes que mantener información, que además te lo dice la ley, incluso te lo dice el reglamento, y eso está dentro de lo que denominamos procesos contables, igual que la contabilidad, efectos, ¿no? Vale, entonces, efectivamente, la ley en su artículo 1, lo repasamos rápido, aplica en sus 4 primeras letras a todos los procesos que hemos hablado antes y específicamente a la facturación nos sale el reglamento que afecta directamente a la facturación. Ojo, y además, cuidado, porque esto va más allá. El artículo 29.2J, lo que nos dice el artículo 29.2J, que incluso estando en la letra E, ojo, estando en la letra E, el artículo 29.2J nos sigue hablando de procesos de contabilidad, procesos de gestión y facturación. Por tanto, lo que hemos un poco concluido es, para cumplir la ley, no basta con el reglamento. El reglamento es una pieza súper importante. De acuerdo, nos aplica a la letra F y al punto 2, que es el que afecta a los obligados tributarios, a los clientes. Pero yo para cumplir la ley tengo que ir más allá. Tengo que cumplir todo, tengo que hacer, decíamos la palabra búnker, tengo que hacer que mi aplicación, mi solución, el perímetro de mi solución sea un búnker y que no permita estas 4 letras. ¿Vale? También lo he comentado, nuestros clientes que ya trabajamos desde agosto, ya si han implementado todos los puntos que nosotros les hemos dicho, ya cumplen con estas 4 primeras letras al máximo posible. Esto obviamente es debatible porque hablábamos también, una cosa es la legislación, la normativa y el reglamento, y otra cosa es las formas que yo tengo de implementar medidas, controles, procedimientos y políticas que hacen que yo cumpla esto. Es decir, no existe una única implementación que a mí me va a hacer que yo cumpla con el punto D. Que diga, permita alterar transacciones ya registradas. No existe una única implementación informática, si le ponemos ese término. Existen muchas. Lo que hay que hacer es elegir
las medidas, es la que es nuestro trabajo. Lo que le decimos a nuestros clientes es, mira, para cumplir con la BCID, te recomiendo que hagas este y este. Por eso, también en las conclusiones que hemos hablado, y ya con esto termino la respuesta, que creo más o menos lo he respondido, en las conclusiones que decíamos aquí, bueno, de hecho, fíjate que aquí lo hablábamos, diferencia entre reglamento e implementación. Y aquí lo que hablábamos es reflexión. Perdón. No esperéis, porque para tú introducir todas las medidas de seguridad en tu software, para cumplir con las 4 primeras letras y para cumplir con el reglamento, nuestros clientes están tardando de media entre 2 y 3 meses. Y como decíamos antes, según nos dice sancionable, aplicable, desde el día siguiente que el reglamento sea publicado en el BOE. ¿Cuándo será? Pues no lo sabemos. Igual son pocas semanas, como un mes, como no lo sabemos. Pero al día siguiente ya aplica. ¿Qué sentido tiene esperarte para aplicar una ley que lleva desde el 11 de octubre aplicada en las primeras 4 letras? Muchos clientes dicen, no, es que yo no lo he hecho, ya sé que lo van a hacer ahora. No lo hemos iniciado con vosotros porque como no estaba el reglamento, pero es que el reglamento no es la ley. La ley son 4 letras, son 2 puntos y el reglamento. ¿Vale? He respondido a tu pregunta, creo, ¿no? Bueno, Luis, ¿qué estamos? ¿Hasta y media o hasta menos cuarto? Sí que es hasta y media, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vale, sí, porque podemos estar hasta cuando Sí, quieras. esto tiene un debate. Aquí A ver, vamos a ver. Joan Mora, te abro el micro. Joan. Buenos días, Luis. Gracias por el seminario. ¿Me oís? Sí. Perfectamente. Correcto. Yo tengo simplemente una duda que es la siguiente. Bueno, hay muchísimas, ¿no? Pero hay un apartado que os lo leo en el borrador. Dice, asimismo, el texto reglamentario prevé la posibilidad de que voluntariamente los obligados tributarios remitan inmediatamente a la agencia tributaria de forma automática y segura por medios electrónicos todos los registros de facturación generados en sus sistemas informáticos, en cuyo caso se entenderá que estos sistemas informáticos ya cumplen por diseño los requisitos técnicos anteriormente mencionados. Claro, a mí esto me podría llegar a sugerir, y probablemente de forma equivocada, de que aquellas compañías que ya suministran las facturas a la agencia tributaria por medio del suministro inmediato de información, adheridas al SI, digamos, ya no necesitarían, o sea, ya estarían cumpliendo con la norma. ¿Esto puede ser o qué interpretación tiene sino esto? No, lo que realmente nos dice es que, efectivamente, sí, mira, este es el texto que tú estabas comentando, ¿no? Sí. Nosotros, las conclusiones que hemos llegado con este punto, nosotros no sabemos aún cuál será el tipo de comunicación automática, etcétera, etcétera, que se plantee. De hecho, si nos vamos a la última página, hay un punto aquí, en la última página, la última disposición, nos dice que el formato, diseño, plazos de revisión y características de la información a que se refiere, de hecho también te lo dice por aquí arriba, te dice, bueno, una serie de cosas que están por definir, como bien dice, están por definir. No sabemos cómo será ese suministro de información en continua, fiel. ¿Podrá ser el sí? Yo no lo sé, aún no lo sabemos, no está especificado aún, ¿vale? Lo que sí que sabemos es que la ley nos obliga a implementar esa funcionalidad, mejor dicho, el reglamento. El reglamento nos obliga a implementar esa funcionalidad en nuestros sistemas de gestión, pero es voluntario, bueno, de hecho, lo tengo aquí subrayado, perdonad, las especificaciones técnicas de la revisión voluntaria, el artículo 15, está pendiente de definir. Se podrán detallar en futuras comunicaciones por la orden ministerial, pero se podrán, no se sabe aún, ¿vale? Entonces, por responderte, obligado a implementar, voluntario en su uso, ¿será el sí u otro? No lo sabemos. ¿Cumpliendo con esto cumplo con el reglamento? No. Cumpliendo con esto cumples con algunos puntos del reglamento. Y ya no te digo ni la ley, porque recordemos que la ley el reglamento es un trozo de la ley. ¿Vale? Eso si queréis. Gracias. ¿Vale? Gracias. Gracias, Joan. A ver, Carlos Gallego.
Hola, buenos días. Buenos días. Mi consulta se refería a cuando se habla de la implementación de la firma digital. Si estamos hablando de la firma digital resultante del documento de factura exportado, ya sea un PDF o un XSIC, y si no, cuando nos hablan de firma digital, aparte del hash y todo lo que ya habéis hablado, exactamente a qué se refieren. Para mí no, es verdad que está por definir, ¿eh? O sea, es decir, volvemos a lo mismo, esa firma está por definir. Por eso digo, crear ya el prototipado que aplicaría la firma. Aquí, dado que estamos hablando de registros de información muy específicos, yo en este caso no lo asemejaría a los PDF firmados, porque en los PDF firmados, en muchas ocasiones, si vamos aquí al artículo 10, aquí hay cosas que nuestros PDF de facturas no tienen. Entonces, además, ocurre otra cosa. Y como el reglamento nos pide que sea accesible por la agencia tributaria, que sea exportable, de fácil lectura, etcétera, etcétera, a mí me pide esto, que estos sean formatos estructurados, ya sea un XML, tablas, porque si no, si yo solo tengo PDFs, para poder consultar, listar, le estoy poniendo ciertas dificultades a la agencia tributaria. ¿Cómo automatizo yo que todas las facturas están controladas, firmadas? Me costaría, si yo soy la agencia tributaria y solo tengo los PDF, a mí me costaría hacer eso, ¿vale? No puedo meter algoritmos que me permitan. Vamos a ver, vamos a ver. Si nos vuelve Luis. Hola, Luis. A ver, decidme si me veis a mí. Digital, ¿sabes? ¿Tú quieres también firmar los PDFs emitidos? Perfecto. Genial. Además, es una buena práctica, porque sabéis que, de hecho, hay ciertos ataques de ciberseguridad que interceptan emails con factura, cambian números de cuenta, en fin. Volvemos otra vez al tema de EIDAS, ¿no? EIDAS, ya lo conocéis, firma digital basada en criptografía simétrica con certificados cualificados. Se recomienda absolutamente que yo firme las facturas emitidas en PDF, obviamente, ¿vale? Pero de cara al reglamento, yo no lo haría solo con las facturas en PDF, yo lo haría con datos estructurados, ¿vale? Vale, si te parece, Luis, abro el micro a 2 personas más, ¿vale? Venga. Y luego, bueno, pues evidentemente hay un montón de preguntas que se van a quedar sin responder. Si quieres podemos hacer otro webinar en otro momento o vas respondiendo tú. Vale. Encantado. Porque evidentemente hay una avalancha de dudas y cuestiones. A ver, voy a abrir a 2 empresas. A ver, tenéis aquí nuestro correo. Sí, déjalo ahí y de todas formas estaros atentos porque yo creo que haremos otro webinar en breve para ampliar. A ver, Emilio García, te abro el micro. A Emilio García o a Raimundo, que son de la misma empresa, lo voy a abrir a los dos. Emilio y Raimundo. Hola, Emilio, adelante. Bueno, a ver, la cuestión iba sobre la adicional tercera, que dice que el reglamento entiende que se cumple, por ejemplo, cuando se presentan los libros a la agencia tributaria, o sea, entiendo yo que es el sí. Bueno, aquí la cuestión es que el sí nos permite anular un registro, nos permite modificar el NIF a la factura y volverlo a suministrar de alta o de modificación según el caso, según si es un... muchas veces se da el caso que, por ejemplo, tenemos un NIF extranjero y cuando lo ponen como otro documento probatorio, pues han equivocado, no han puesto bien el país, alguna cosa de estas. Finalmente no se consigue presentar. Así que no hay más remedio que modificar la factura y volverla a presentar o intentar presentar hasta corregir el error. Claro, esto hace que el sí
nos permita modificar facturas, por lo cual, claro, no podríamos encadenarlas, puesto que si la modificáramos se rompería el encadenamiento. Así que el sí va a ser válido para cumplir el reglamento. Es que no puedo responder a esta pregunta porque yo no soy asesor fiscal y no soy experto de sí. Yo soy experto de la ley antifraude. Esta pregunta se la tienes que hablar con un asesor fiscal, no soy yo la persona. No, ya, pero como Lo que está claro que el reglamento nos permite emitir facturas y facturas rectificativas y además anulaciones. Sí, pero aquí, como te decía, la adicional tercera del reglamento dice que se dará por cumplido el reglamento a aquellos que presenten el libro. Sí. El sí, vaya. Sí, pero no es obligatorio el sí. Esto es el artículo 17.2, disposición adicional. Sí, pero no todas las empresas tienen sí. No todas las empresas utilizan el sí. Sí, una empresa que... Pero además aquí habla de remisión de información, el artículo 17 este. Bueno, habla de por parte del receptor de la factura, no tiene nada que ver con el emisor. Si quieres, hacemos una cosa. Como estamos aquí en esta pregunta que no tenemos ciertas discrepancias. Para los contribuyentes que lleven el libro de registro en términos previstos en el artículo 62.6, bueno, sí, la llevanza de libros de IVA. Ha cumplido. Por medio de las especificaciones técnicas que desarrollan la llevanza de libros del impuesto sobre el valor añadido a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria Estatal. Bueno, entonces, suponemos que el que presenta el sí ya cumple el reglamento y, por lo tanto... No, yo no lo veo así. Yo lo que veo es que el software que utilice debe de cumplir el reglamento, sí o sí. O sea, por mucho que presente con el sí, ¿sabes? Yo no lo veo como tú. Yo creo que aquí hay un reglamento que tiene que aplicar a todos los software. Luego, si quieres, estudiaremos este caso en concreto y si quieres, sabes nuestro teléfono, nuestro email y comentamos este caso concretamente, ¿vale? Pero el sí, como ya punto número 1, no todas las empresas lo utilizan. Entonces, ¿qué hacemos con todos los clientes que tengáis que no tienen sí? ¿Estarías incumpliendo todo el reglamento? Porque ellos no lo usan. No, la idea es particularizar a aquellos que tienen el sí para que operen de una manera y los que no operen de otra, claro. Sí, pero al final tu software lo tiene que implementar. O sea, si particularizo o no, tu software lo tiene que implementar. Luego ya veremos si el tipo de cliente y su sector y cómo de grande o de facturación o no, que me obliga al sí, eso es otra cuestión que se sale del reglamento. Tú tienes que cumplir el reglamento, tu software tiene que cumplir el reglamento. Si el cliente ya utiliza el sí u otras cosas, ya veremos, pero tu software tiene que cumplirlo, ¿vale? Estas preguntas tan concretas de si yo tengo un cliente que no sé qué, se salen de esta webinar. Tenéis nuestro teléfono, nuestro email, ahí lo podemos tratar en particular, ¿vale? Porque es que son temas ya de trabajar conjuntamente. O sea, de hecho, habrán puntos de estos que son tan conflictivos con la legalidad que te voy a dirigir a un despacho de abogados, ¿sabes? No son temas de reglamento puro, de cumplimiento. Mi respuesta es, ¿tu software tiene que cumplir el reglamento? Ya está. Si luego resulta que tienen el sí y hay una cláusula que... Eso es otro tema. ¿Vale? Ok, Emilio, muchas gracias. Bueno, ok, pues si te parece, Luis, damos por finalizado, porque hay muchas preguntas, pero bueno, tienes evidentemente todo aquel que quiera adaptar su software al nuevo reglamento ya sabe a dónde tiene que dirigirse. A Luis Vilanova, que es uno de los principales expertos en España, si no el principal experto. Así que, Luis, oye, muchísimas gracias y por tus explicaciones y por tu tiempo, ¿eh? Venga, muchas gracias a todos. Adiós. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Estar atentos a próximos webinars con Luis Vilanova. Ya sabéis, poneros en las listas blancas a tecnowebinars.com y también, lógicamente, a los diferentes dominios de Luis. Tenéis la grabación en breve en demosdesoftware.com. Demosdesoftware.com tenéis esta grabación y más de 20 grabaciones de diferentes temas de Luis. Un saludo desde San Cugat del Vallès, aquí desde tecnowebinars.com y hasta la próxima. Adiós. Hasta la próxima.